Hola queridos amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Espero que hayamos estado aprovechando toda esta enseñanza sobre los temperamentos. Recordemos que parte de lo que hemos hablado del temperamento es que no hay temperamentos ni buenos ni malos. Y tampoco hay un temperamento que sea el mejor temperamento, ¿verdad? Simplemente son esos, son temperamentos y nosotros queremos y siempre buscamos tener en nuestra combinación de temperamentos, tenemos que aprender a mediar aquellas debilidades de un temperamento con las fortalezas del otro. En realidad, para nosotros como hijos de Dios, todo nuestro temperamento llevado y dirigido por el Espíritu Santo es lo que nos conviene. Hoy vamos a ver la segunda combinación y esta combinación, el segundo grupo, perdón, de combinaciones. Ya vimos los 4 primeros, vamos a ver los 4 segundos. Vamos a empezar con el colérico melancólico, y luego vamos a ver el colérico flemático y por último vamos a ver el melancólico sanguíneo. Pareciera que todos son lo mismo, pero recuerde, no es lo mismo colérico melancólico, donde el temperamento predominante es el colérico y el temperamento suplementario es el melancólico, a decir un temperamento donde el fuerte es melancólico y el complementario es el colérico. ¿De acuerdo? Entonces ahí, por eso es importante que usted tome nota en las diapositivas porque eso nos puede ayudar como a retener la información. Muy bien. Dentro de nuestro temperamento que nos ocupa en primera instancia, que es el colérico melancólico, tenemos que decir que es una persona extremadamente trabajadora y eficiente. ¿Por qué? Porque recordemos que el colérico es así. El colérico es muy trabajador, pero el melancólico es muy detallista, muy perfeccionista. Entonces, esta combinación es perfecta. Ojalá tuviéramos muchos subalternos colérico-melancólicos. El optimismo y la concesión práctica del colérico tiende a vencer la inestabilidad del humor del melancólico. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que el colérico melancólico sea una persona un poco más orientada, más determinada a alcanzar una meta. Recordemos que cuando veamos al melancólico puro decimos es una persona que es muy indecisa, que no se siente segura de sí misma, que es pesimista, que lo piensa varias veces, ¿no? El colérico es, no, vámonos con todo. Entonces, esta combinación es maravillosa. Estas personas colérico-melancólicas por lo general funcionan bien en la escuela, pues poseen una mente muy, muy analítica y es rápida, o sea, rápido agarran los detalles, rápido analizan un caso y rápido encuentran una respuesta, ¿no? Entonces pueden ser muy buenos estudiantes y pues obviamente puede ser un líder mucho más completo. El tipo colérico melancólico es una persona en la que se puede confiar, ¿no? Para cumplir un trabajo que yo le entrego. ¿Por qué? Porque recordemos que el colérico va a decir lo voy a hacer y el melancólico es lo voy a hacer bien. Entonces, si tú tienes que entregarle una tarea muy difícil a alguien, escoge un colérico melancólico, ¿sí? Por eso muchas empresas lo que hacen es que antes de empezar a asignar cargos y decir, de pronto dentro de su misma gente vienen y te piden a ti como consultor, ¿sabes qué? Hagamos un estudio de temperamento o uno como psicólogo dice, ¿sabes qué? Te sugiero que antes de empezar promociones y demás, pues veamos qué se necesita en cada perfil, veamos responsabilidades, etcétera, y veamos qué tipo de temperamento tienes dentro de tu gente, ¿no? Y entonces empezamos a ubicar a estas personas. Aún es más, si tú eres un psicólogo laboral y te dicen, mira, este es el perfil de la persona que necesitamos y este es el jefe al que le va a responder y estos son los subalternos, ¿sí? Y tú tienes el temperamento del jefe y de los subalternos, entonces, y te toca conseguir reclutar a alguien, pues tú puedes empezar a decir, ah, mira, en esto se necesita mejor una persona colérico-flemática o una persona colérico-melancólica. Entonces, todos los temperamentos son buenos,
pero cada uno tiene un perfil específico hacia dónde trabajar, ¿de acuerdo? Nunca se debe restar, perdón, nunca se debe retar a un colérico melancólico a un debate si no tienes tú toda la información. ¿Por qué? Porque el colérico melancólico es una persona como colérica, va a saber debatir y va a ser aguerrida para debatir, ¿sí? No se va a quedar a medias tintas. Y el melancólico va a tener una memoria tan específica, tan clara, que es como, Dios mío, este se acuerda hasta la fecha, la hora, cómo estaba vestido, todo, 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 todo. Y aparte de eso viene y te agarra todos los detalles, toda la información que tiene, te la analiza y te pone a ti como tonto. Entonces, cuando tengas una persona colérica, melancólica, antes de que tú empieces a debatirles como mejor, ¿sabes qué? Te quiero escuchar. Dime todos tus detalles, dime todas tus dudas, todo lo que sea, y te escucho. Y entonces ya sobre lo que la persona dice, podemos discutir con un colérico melancólico. El colérico melancólico además es extremadamente competitivo, ¿ok? Pero muy, muy competitivo y poderoso en todo lo que hace, ¿ok? Como investigador, él es inquisitivo y entonces va a alcanzar un nivel de éxito bueno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un colérico melancólico en mercadeo, probablemente no lo va a poner en servicio al cliente, ¿de acuerdo? Pero sí lo puedo poner en estudio de mercado. Ahí puede funcionar perfecto. No es que una persona colérica melancólica no puede trabajar en el área de mercadeo porque se ve gente. No, sí, sí se puede trabajar, pero en el área que corresponde, ¿de acuerdo? Tan grandes son las fortalezas del colérico melancólico como lo son sus debilidades, como en todos los demás temperamentos, ¿de acuerdo? Pues es propenso a ser autócrata. Es un tipo dictador que inspira a la vez de, oye, es que viene con todo y obviamente eso lleva a la gente a veces a que lo odie, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo a alguien que es colérico melancólico a cargo, tengo a lo mejor que aprender o enseñarle eh, ciertos truquitos, ¿no? Supongamos que, supongamos que es la persona que yo quiero que quede en ventas. Entonces, a lo mejor yo tengo que enseñarle a dar una orden o a hablar con la gente. Yo les he dicho pues que mi temperamento es colérico sanguíneo, ¿no? Más que melancólico. También me odian, no se preocupen. Pero una persona hace muchos años me dijo, "Mm, cuando hables sonríe más, porque cuando estás hablando y sonriendo, la gente va a bajar, ¿no?" Me dice, yo era así, yo era muy como tú, aunque hoy nadie lo crea, pero yo era muy como tú, me dijo esta persona. Y aprendí a usar mucho los adjetivos. Princesa linda, tú eres un joven muy activo, eh, qué buen trabajador eres, ¿no? O sea, para que tú puedas ser eficiente en tu comunicación, a lo mejor ablandar esa comunicación con esos adjetivos puede resultar contundente. El colérico melancólico es un hombre de campaña, ¿no? Desde siempre, ¿no? Con hábitos de trabajo muy fuertes, pero también muy irregulares, porque acuérdate que esa es una circunstancia del melancólico. O sea, tal vez el colérico siempre anda a todo volumen, pero como ya no es un colérico puro, sino ahora es melancólico, recuerda que el melancólico trabaja bien un día y si al día siguiente está mal, se entregó. ¿De acuerdo? Entonces, hay largos periodos en los que puede trabajar arduamente, pero pues, cualquier día puede empezar a ponerse detallista, a ver cómo me queda de perfecto esto, y entonces ahí todo lo productivo que había sido se merma. Se merma, entonces es un poco complicado. Un colérico melancólico anida además considerablemente sentimientos de hostilidad y de resentimiento. Y por los dos temperamentos, recuerde que los dos temperamentos que más hostiles son y que más resentidos son exactamente el colérico y el melancólico. Entonces,
como que si le haces algo a un colérico melancólico le va a costar perdonar. Pero si tú eres colérico melancólico, recuerda que el Señor Jesús nos enseñó a perdonar en la cruz, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, mm, aunque, perdón, y a no ser de que se goce de una buena relación de amor con los padres, para el colérico melancólico es muy difícil tener una buena relación interpersonal con la gente de su familia. Es decir, a no ser de que sus papás hayan sido un pan de Dios, ¿verdad? Y que aparte de eso, pues él haya tenido una buena relación o ella haya tenido una buena relación con sus padres, le va a costar convivir en familia. Entonces es de esa gente que está en la reunión del 31 de diciembre y está, es que sí, a mí no me tienen en cuenta, es que yo nunca no sé qué, entonces, Dios mío, eso hace 5 años, o sea, cada 31 de diciembre es la misma historia desde hace 25 años, por favor ya, déjalo, ¿no? Pero a veces es cuestión de temperamento y obviamente de no tener una relación fuerte con Dios. No hay nadie más propenso a ser un disciplinado estricto que un padre colérico. Y más bien padre colérico melancólico. El papá colérico melancólico es tan disciplinador, o sea, es tan estricto que puede llegar a molestar a sus hijos, ¿no? Pues combina la tendencia a ser difícilmente complacido del colérico con el perfeccionismo del melancólico. Entonces es como, Dios mío, pobrecitos los hijos, dicho de otra manera, pobrecitos los hijos del colérico melancólico. ¿De acuerdo? Eh, Cuando es controlado por el Espíritu Santo, sin embargo, toda su vida emocional se transforma y se constituye en un notable cristiano. Por ejemplo, el apóstol Pablo era colérico melancólico. Y vaya, qué caballerazo teníamos, ¿no? Antes de su conversión era hostil y cruel porque la escritura nos cuenta que él perseguía cristianos, ¿verdad? Y pidió hasta permiso, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero poner, ¿no? Pero pidió permiso para ir a otros lugares fuera de Jerusalén, estaba de veras dedicado a perseguirlos, ¿no? Él no quería que la que la escritura fuera dañada, ¿no? Y él pensaba que los cristianos pues eran una secta. Entonces, cuando se convierte, bueno, él es transformado, pero incluso después de su conversión, su voluntarioso temperamento se transformó y dio paso a una terquedad razonable, porque sí era terco. Fue, por ejemplo, cuando fue a Jerusalén en contra de la voluntad y la advertencia de Dios, porque Dios le mostró a Agabo, le dijo, mira, al hombre que va a ir le va a pasar esto y esto, y pidió el cinto y dobló y se ató con el cinto de Pablo y dijo, es mejor que no le conviene ir en este momento a Jerusalén porque va a terminar así. Pero Pablo era obcecado, o sea, Pablo de todas maneras iba a llegar a Roma, pero uno puede decir, bueno, era el tiempo de Dios, pero recordemos que también, así como en el caso de Jonás, Jonás iba a llegar a Nínive, bien sea en barco o en ballena. Por su negativismo y por su orgullo y demás, llegó en ballena. Pablo iba a llegar a Roma, pero no era necesario tal vez de que hubiera llegado preso y casi a punto de matarlo. Recordemos que en Jerusalén hubo cristianos que se juraron para empezar a ayunar hasta que pudieran matar a Pablo. Y fue cuando le contaron al procónsul y el procónsul lo sacó a escondidas y de noche y lo mandó a Roma. Entonces, claro que los propósitos y la misión de Dios se va a cumplir, pero a veces nuestro temperamento nos lleva a hacer las cosas de una manera un poco más dolorosas para nosotros, porque nosotros decidimos. No somos muñecos ni títeres en las manos de Dios. Entonces recordemos esto porque aún los grandes hombres de Dios pues tenían su temperamento, ¿no? Em, mm, en el caso de Pablo, se demuestra la combinación del razonamiento práctico, del colérico y analítico del melancólico, ¿ves? Y de la negada pero extremadamente intensa naturaleza de un colérico melancólico
constituye un buen ejemplo del poder transformador de Dios, ¿de acuerdo? En la vida del colérico melancólico que se va consagrando totalmente a la voluntad de Dios. O sea, nosotros podemos ver a un Pablo, perseguidor de cristianos, un hombre que se va y se encierra con Dios, que es levantado, que empieza a ayunar, que empieza a orar, que lo envían, ¿sí? Y que empieza a hacer este viaje misionero. Pero mire cómo era de sentido Pablo, que Juan Marcos los deja en el primer viaje. Y en el segundo, cuando va a salir con Bernabé, le dice, pues no, y no lo llevó, y no lo llevó, y no lo llevó. Y eso causó que Pablo y Bernabé se separaran. Pablo siguiera con Lucas, que es el autor de Hechos, y que fue como su cronista, su investigador, con Lucas y con Timoteo, porque lo adopta, y Bernabé se va con Juan Marcos. Bernabé era otro tipo de persona. Bernabé era mucho más pastor, porque Pablo realmente lo que era más era un apóstol. Entonces eran diferentes sus ministerios, pero también démonos cuenta cómo es cada carta paulina y nos vamos a dar cuenta que ahí está pintado de cuerpo entero un colérico melancólico. Ve cómo es de interesante hablar de esto de los temperamentos. De repente te quedas pensando y dices, entonces mi hijo tal es de este temperamento. Ay, caray, yo tengo como este, ¿no? Pero si quieres salir de dudas, mira, hay hermanos que me han escrito o hermanas y que me han escrito y les envío su test, pero no me lo están regresando de regreso. Entonces, no sé si ya saben cómo lo van a sacar o si no, yo les prometo que al finalizar, les voy a volver a recordar cómo se saca para que usted lo sepa su combinación. Vamos a seguir con el colérico flemático. El más manso de todos los temperamentos extrovertidos. ¿Ok? Es el colérico flemático. Es una feliz combinación de lo vivo y atractivo y activo y caluroso, fogoso de un colérico con el tranquilo, frío y reposado flemático. O sea, es una combinación un tanto extraña. Si me hubieran puesto a escoger, yo hubiera preferido, honestamente, haber sido una colérica flemática, ¿no? Pero bueno, soy colérico sanguínea, ni modos. No es tan propenso a lanzarse a nada con tanta viveza como lo fuera el colérico sanguíneo o el sanguíneo colérico, otros, ¿no? Él es más reposado, él es más pensador, ¿no? Digamos que él observa las cosas porque es más deliberado y más calmado. Los coléricos siempre son deliberados, es decir, tienen un propósito, tienen claros los objetivos, pero generalmente somos muy impulsivos. En cambio, el flemático es como, a ver, con calma, hay que pensarlo 3 veces. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Es extremadamente capaz, aunque no impresiona a nadie desde el principio. Es de esas personas, como dirían los muchachos de hoy, es un X, ¿sí? Es un X. O sea, como que lo ves ahí, como que lo ves con cierto carácter, como dicen, eh, como que lo ves ahí como fuerte en algunas cosas, pero no impresiona a nadie. Pero si le entregas una tarea, la va a cumplir, ¿de acuerdo? Es una persona muy organizada que combina bien la planificación con el trabajo. Es decir, él dice, así se puede hacer, pero se va a tomar el trabajo de hacer paso 1, paso 2, paso 3. Es muy metódico. A las personas, por lo general, les encanta trabajar con un colérico flemático porque sabe dirigir a la gente y así lo hace como de una manera razonada, tranquila, con un curso tranquilo, pero inevitablemente severa. O sea, sí es severa con la gente, sabe a dónde va, pero no maltrata a la gente, pero y lleva un ritmo, ¿no? Lleva un ritmo. Entonces la gente dice, bueno, sí, sí es un jefe, sí, sí, que sabemos a dónde vamos, sí, sí se tiene que sacar el pedido, pero él no está reventándose a todo el mundo, ¿no? Tiene la capacidad de ayudar a otros a que hagan mejor sus capacidades, sí, o que desarrollen mejor sus capacidades
que hagan mejor uso de ellas y raramente ofende a las personas o las hace sentir utilizadas. Es decir, tiene una habilidad del lenguaje que evidentemente es del flemático, no del colérico. ¿Ves? Entonces es importante a veces, porque hay mucha gente flemática que no quiere ser flemática. Dice, ay, yo quisiera ser más extrovertido como esta persona, que es, ay, Dios mío, la luz del mundo, ¿no? O sea, brillante, todo chispeante todo el tiempo. Pero realmente a veces el tener esa carga flemática es bueno porque ayuda a relacionarnos mejor, ¿no? El lema del colérico flemático en cuanto a la organización afirma que todo lo que tiene que ser hecho puede hacerse mejor si se organiza. Él dice, bueno, si lo organizamos, lo vamos a hacer muy bien. O sea, díganme qué hay que hacer y yo lo organizo y lo hago muy bien. Estas personas son por lo general buenos esposos y padres, ¿ok? O sea que de pronto, si estás por ahí a punto de casarte, caballero, pues, y tienes una candidata que sea colérico-flemática, a lo mejor vale la pena considerarla, o para ustedes, mujeres. Y también son buenos administradores en casi cualquier trabajo o cosa que les pongan, ¿de acuerdo? Y bueno, como en todos los temperamentos lo he dicho, a pesar de todas sus fortalezas, pues tienen debilidades, ¿no? Eh, mm, no es adicto a la rápida idea de algunos temperamentos de los que andan resentidos y amargados. O sea, él no es de ese tipo de temperamentos, pero algo del filo acelerado del sarcasmo del colérico queda, porque digamos, ese sarcasmo del colérico queda anulado por el espíritu gentil del flemático. De forma que en lugar de pronunciar observaciones fuertes, cortantes, crueles, eh, sus acciones salen más con un humor como medio inteligente, como ingenioso, como disfrazado. Así que nunca sabemos si está bromeando o está ridiculizando a alguien. O sea, no sabemos en qué momento lo está diciendo en serio o lo está diciendo en broma, ¿no? Eh, y bueno, para quienes me conocen saben que para mí las bromas es una forma de agresión y en las más bajas. Entonces es como, pues lo que digas en broma, de todas maneras está en tu corazón. De todas maneras puede ser dicho entre broma y broma. La verdad se asoma y eso es lo que piensas, ¿no? Recordemos que lo que sale de nosotros no habla de las otras personas, habla de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, porque la gente dice, ay, mira la gorda, esa que parece un 8, que... O sea, espérame, sí, la persona puede ser obesa o todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? No estás hablando de ella, estás hablando de ti, estás dejando salir una parte de ti. Y esta es una debilidad fea del colérico flemático, porque, pues aunque lo haga en broma, de todas maneras se va a notar, ¿no? Nadie puede ser más tenazmente terco que un colérico flemático, porque acordémonos que el colérico no se deja vencer y recordemos que el flemático es una persona que no te va a decir no. Si tú le dices, pon esto al revés, él te va a decir, ah, sí, con mucho gusto, pero va a encontrar la manera de nunca ponerlo al revés, ¿ok? Entonces, imagínense, dos temperamentos básicos obstinados, pues va a dar una combinación necesariamente obstinada, ¿no? No les es nada fácil reconocer un error. Por ello, son más propensos a arreglar las cosas con las personas que han ofendido, pues como que sin afrontarlas, sin pedir disculpas, sino muy como, ah, hoy nos peleamos, te digo, me dices, y mañana, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Como si no hubiera pasado nada, pero no pide disculpas, ¿no? Entonces, y realmente nunca admiten que están equivocados, o sea, es como, oh, y ese recordemos que es un problema de los flemáticos, ¿no? Son muy arraigados a decir estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tuve un caso muy impresionante.
en alguna empresa que estaba haciendo estudio de temperamentos, pues se analizaron todos los temperamentos de todas las personas, desde la persona que hacía el aseo hasta los socios. Y me encuentro con el temperamento del que socio y gerente general, o sea, es uno de los socios, pero también era gerente general. Y bueno, pudimos saber cuál era su temperamento, pues porque en algunos salió más propenso, ¿no? Pero por sus fortalezas. Pero noté que en todas las áreas que eran debilidades, iba con cero. O sea, él no reconocía una debilidad en sí mismo. O sea, ninguna ni siquiera estaba marcada en uno. O sea, no medio soy débil con esto. No, en todo él se sentía perfecto. Eso es grave, ¿verdad? Entonces, sí, como si tenemos algo de ese temperamento, tenemos que empezar a decirle, Señor, es bueno como el salmista decir, examíname, oh Dios, y conoce y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora bien, cuando son tomados por el Espíritu Santo, pues obviamente se convierten en personas diferentes. Por ejemplo, Tito. Tito, el hijo espiritual de Pablo, aunque nunca lo vemos actuar, por la carta que Pablo le escribe, nos podemos dar cuenta que quiero hacer un comentario. Tito estuvo a cargo, fue líder, no pastoreó todas, pero sí fue el líder de más de 100 iglesias en la isla de Creta, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, sí fue algo enorme. No era poquito trabajo. No era como Timoteo, eh, la, al que le escribe dos cartas y no, efectivamente Tito era como más X que Timoteo, pero pues no fue poco trabajo liderar 100 iglesias, ¿no? No eran evidentemente iglesias grandes, Creta nunca tuvo iglesias grandes, pero pues lo pudo hacer muy bien. ¿Por qué lo pudo hacer muy bien? Porque era colérico flemático. Pudo haber sido un gran líder, de hecho, cuando lleno del Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pablo le dice eh, que confía en él y le escribe una carta y le explica pues las cosas que debe hacer para enseñar firmemente la palabra a la iglesia y administrarlas correctamente para cumplir con lo establecido por Dios. Y si usted lee el libro de Tito, estamos hablando de cómo se le enseña, cómo se trabaja con colérico flemático. Entonces, la Biblia debe ser vista y los personajes de la Biblia deben ser vistos como personas naturales, normales, como personas que siempre estuvieron dispuestas, de carne y hueso, dispuestas a ser tratadas y transformadas por Dios. Muy bien, vamos a ver nuestra tercera combinación, los melancólicos sanguíneos. Es una persona muy dotada y totalmente capaz de ser un gran músico que arrebate el corazón de una audiencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los melancólicos son súper artísticos, pero los sanguíneos son súper chispeantes. ¿Ok? También como artista, no solo dibuja hermosamente, o sea, puede ser un gran pintor, sino que puede vender sus propios cuadros. ¿Por qué? Porque el melancólico no sería capaz de vender nada, pero acuérdense que el sanguíneo es capaz de vender hasta un hueco, ¿de acuerdo? Si está de humor el melancólico sanguíneo, pues podemos encontrarlo en el campo de la educación. Él puede, cuando está bien, el melancólico sanguíneo puede enseñar lo que él quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es buen estudioso y es probablemente la tarea que mejor se le da. Dentro de muchas tareas, pues puede enseñar a nivel, sobre todo universitario, ¿no? Porque en los niveles más bajos no necesitamos sanguíneos. O sea, los sanguíneos funcionan bien como maestros de ciertos niveles hacia arriba, ¿no? Entre prepa y hacia arriba. Hacia abajo necesitamos más flemáticos, más melancólicos flemáticos, más hasta colérico, flemático colérico, pero no los sanguíneos. Los sanguíneos funcionan muy bien para ese nivel superior. El melancólico en él
pues hará, perdón, podrá retener hechos cosas poco conocidos, ¿no? Será preciso en la utilización de acontecimientos y detalles, es decir, por ejemplo, puede ser un gran maestro de historia, ¿no? Y o un historiador, por ejemplo, podría llegar a ser, ¿no? En tanto que su factor sanguíneo lo capacita para comunicarse bien con los estudiantes. Entonces, esa parte es una muy bonita combinación, ¿no? O sea, imagínese usted a un maestro de arte que con este temperamento melancólico sanguíneo, pues va a formar estudiantes con una, ¿cómo se llama? Con un regambre cultural muy alto, muy amplio, ¿no? El melancólico sanguíneo muestra una interesante porción de buen humor, ¿sí? Aunque no es propio del melancólico, pero sí es propio del sanguíneo. Entonces, eh, eh, como que es rescatado. Recordemos que el melancólico, a veces el melancólico puro, o dentro del temperamento melancólico puro, a veces pareciera que puede ser sanguíneo, ¿sí? Por su chispa en un momento determinado, pero no dura mucho. El melancólico sanguíneo es un ser muy emocional. Cuando las circunstancias van bien, él puede exhibir un humor fantástico, ser feliz con todo. Pero si las cosas van mal o si se siente rechazado o insultado o dañado de alguna manera, puede caer en un humor tan negro, puede ser tan sarcástico, se puede ir tan abajo del hoyo que su naturaleza menos sanguínea, es decir, melancólica, se ahoga en la autocompasión. ¿Ok? Por otra parte, es movido al llanto, con casi cualquier cosa. O sea, es una persona muy sencilla, muy sensible, pero puede ser irracionalmente crítico y duro con otros y tiende a ser muy rígido con ellos. ¿De acuerdo? Pero mm, todo eso, pues por su rasgo melancólico. Con frecuencia es una persona temerosa e insegura, ¿no? Y recordemos por qué es melancólico y por qué es sanguíneo. El sanguíneo no es una persona tan segura de sí misma y el melancólico menos. Entonces, por eso tiende a ser temeroso e inseguro y con una imagen propia pobre, porque el sanguíneo no, recuerda que necesita la aprobación de todos y el melancólico es una persona que realmente no siempre o casi nunca más bien tiene una correcta visión de sí mismo. Recordemos que decíamos del melancólico que era, o sea, tenía tantos problemas consigo mismo que casi nunca llegaba a aceptarse, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Muchos de los profetas fueron melancólicos sanguíneos. ¿De acuerdo? Como Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otros tenían una gran capacidad para comunicarse con Dios, pero obviamente también eran bastante emocionales. Eran personas anegadas y dedicadas al servicio de Dios y de las personas, ¿no? Y tenían suficiente carisma para conseguir seguidores, para que la gente llegara eh, y tendrían a enseñar con cierta vehemencia, con cierto legalismo y ya a llamar al arrepentimiento. Es casi, casi que el discurso que siguieron, ¿no? Y exhibían un gusto por lo dramático, ¿sí? O sea, si usted se da cuenta de Elías, o sea, Elías pudo haber invocado a Dios de otra manera, pero él decidió decir, a ver, ¿no? Sí, yo creo que guiado por Dios le echó agua a la leña y todo esto, ¿no? Pero no tenía por qué empezar a decirle, a ver, señor, o decirle a los Baales, a ver, señor, no, 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 ¿será que sus dioses están durmiendo o que se fueron a hacer del baño? O sea, no tenía que ser eso y lo hizo, ¿no? Tampoco tenía por qué tirarse al suelo porque Jezabel lo había amenazado, o sea, bien pudo haber estado triste, pero no tenía por qué ir a dejar a su siervo, irse a meter debajo de una mata y decir, Dios mío, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, pues evidentemente, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir de Jeremías? Ni, o sea, ni Juan Bautista, o sea, todos tenían ese principio dramático y creo que es parte de lo que Dios busca, ¿no? En un profeta, ¿no? Porque evidentemente
sí cuesta, ¿no? Evidentemente es difícil, ¿no? Eh, y bueno, mm, para cada cosa, para cada trabajo, para cada misión, hay un temperamento ideal. Y eso quiero que lo tengas en cuenta. Tengas el trabajo que tengas, el carácter que tengas, siempre Dios lo va a usar, ¿no? Y por último, vamos a ver al melancólico colérico. Las fluctuaciones de humor del melancólico quedan generalmente estabilizadas por la fuerza de voluntad y determinación del melancólico colérico. O sea, se nivela, ¿no? No hay casi nada a nivel de vocación o trabajo que este hombre no pueda hacer y hacer bien. Porque acuérdese, es melancólico y los melancólicos siempre lo hacen bien. Y por otra parte, si sintieran dudas, pues ahí tiene su carácter colérico que dice, ¿cómo no? Vamos con todo. Es a la vez perfeccionista y un líder que posee fuertes capacidades de liderazgo, casi puede hacer cualquier nivel de oficio a nivel de construcción, de educación, o sea, él está abierto a todo aquel reto que se pueda imaginar, ¿no? A diferencia del melancólico sanguíneo, o sea, del anterior, puede fundar su propia institución o su propio negocio y gobernarlo o administrarlo capazmente. Tal vez no lo vaya a hacer así como, mire, qué interesante, qué gran visionario soy, qué gran gerente. No, tal vez no lo haga, pero sí lo va a hacer con eficacia. Las debilidades naturales de los melancólicos, pues se nivelan, ¿no? Y se revelan en la mente del colérico. Entonces tú dices, el colérico empieza a decir, no, esto no lo estoy haciendo bien, a ver, ¿por qué me estoy deprimiendo de esta manera? Etcétera, ¿no? Emocionalmente son personas muy difíciles de complacer, eso es innegable, y raras veces se sienten satisfechos a sí mismos. O sea, ellos dicen, es que si lo hubiera hecho así, es que, pero te quedó bien, ¿no? O, pero mira tu empresa, pero está bien. No, pero es que yo quisiera, me gustaría, ¿no? Una vez que empiezan a pensar negativamente acerca de algo o de alguien, incluyéndose ellos mismos, puede ser intolerable vivir con ellos, ¿no? Si alguien, como diríamos en buen mexicano, si alguien agarran entre ojos, pobrecitos, y llega así, es que tal persona, es que es así, es así, es así, es así, y se quejan y se quejan y se quejan, y es realmente, como diría alguien, una monserga que, que no acaba estar ahí, ¿no? O si hay algo en su cuerpo, o si hay algo en su vida, o si hay algo en la circunstancia, ¿no? Si no le gusta una casa, si no le gusta un sitio, va a estar siempre quejándose. Eh, Siguen sus procesos reflexivos como buenos melancólicos, aunque no retienen totalmente el humor deprimido del melancólico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el, 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 el colérico se levanta, ¿no? Puede caer en una depresión más rápidamente, porque es melancólico, pero su parte colérica también lo hará sobreponerse rápidamente. Sus dos temperamentos básicos, o sea, el colérico y el melancólico, están marcados por la persecución de uno mismo y la hostilidad y la crítica. Entonces es como, ay, este tipo de personas tienden a ser como bien dificilongas, ¿ok? Se puede encolerizar con Dios, o sea, pueden pelearse con Dios aquí, así como con sus semejantes, ¿ok? Y si tales pensamientos de enojo con Dios o con las personas persisten, un buen tiempo pueden llegar a volverse maníacos depresivos. Entonces son temperamentos, si yo estoy ahí, tengo que estar como, a ver, ya me peleé, a ver, ¿cómo me puedo reconciliar, no? En casos extremos pueden llegar a ser sádicos. El sádico es la persona que disfruta de ver sufrir a otro, ¿no? Cuando se les conforta con subir su pauta de pensamiento, con su espíritu amargado y irascible, es de esperar un estallido. Entonces, cuando le dices, pero ¿por qué te quejas? ¿Pero por qué eres amargado? Pero estalla.
Su propensión al análisis detallado y a la perfección tienden a que se dediquen a fijarse en las cosas más pequeñitas, ¿no? Y entonces se ensañan acusando y bueno, peleándose por un detalle, ¿no? Es que yo dije 3 milímetros y quedó de 2, ¿no? Así que necesitan ser llenos del Espíritu Santo como en todos los otros casos. No son una compañía con la que le guste a una persona vivir cuando están sobre todo en sus momentos más molestos, más de crítica, ¿no? Y creo que su familia, su esposa, sus hijos o su esposo y sus hijos son los que más lo saben, ¿no? Así que no es fácil casarse con una persona así. No solo desprenden mucha desaprobación hacia los demás, sino que casi las personas de este temperamento se sienten obligados a azotar a las personas cuando cometen un error, ¿no? Y quieren hacerlo en público y quieren mostrar su desaprobación, ¿no? El melancólico colérico no se va a quedar así como con decírselo en privado. Él va a buscar la manera de decirlo en público, ¿no? Por su naturaleza necesitan desesperadamente el amor de Dios en su corazón y en su familia, ¿no? Eh, ay, Dios mío, necesitan que el amor de Dios se permee en ellos, ¿no? Para poder eh, llegar. Grandes hombres de la Biblia tuvieron este temperamento, ¿no? Dios siempre usa a la gente a pesar de, ¿no? El doctor Lucas, justamente, quien se mencionó hace un rato, y el detallista, fue cuidadoso investigador de la vida de Cristo, al punto de que escribió uno de los evangelios más bonitos, más completos, más cronológicos, y nunca estuvo con Cristo, ¿no? Y dejó ¿cómo se llama? Una detallada historia de la iglesia, eh, solamente porque un amigo lo encargó. Le dijo, ¿sabes qué? Te encargo que me digas quién fue Cristo y qué es lo que está pasando con los cristianos. Y así es, por eso llega Lucas a esta tarea. Y por otra parte, eh, 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 Moisés, ¿no? Eh, Moisés igualmente fue un hombre que fue el gran conductor de Israel, ¿no? Por todo el desierto. Y como muchos melancólicos coléricos, Moisés nunca consiguió la victoria sobre su enojo y amargura. Y murió por eso antes de tiempo. O sea, era la promesa que él iba a llevar a la tierra prometida, ¿no? El Señor le dijo, tú vas a sacar y vas a llevar a mi pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, no pudo ser posible. ¿Por qué? Pues porque se le pudo el enojo, le pudo la amargura, y bueno, sí, sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy difícil, a semejanza de Moisés, que pasó 40 años en el desierto, anidando amargura y rencor antes de servir a Dios. O sea, por eso cuando Dios lo busca, o sea, él mata al egipcio, se va al desierto y se sentía tan mal, se sentía tan basura que cuando el Señor lo llama, le dice, yo no puedo ir. Pero esos 40 años no le dieron la suficiente fuerza para que después pudiera controlar esos enojos y esos arranques que él tenía, ¿no? Y así le pasa a muchos melancólicos coléricos. Nunca viven lo suficiente para realizar todo su asombroso potencial debido al espíritu de ira y venganza. Por eso es importantísimo, pero muy importante para nosotros, tengamos cualquier temperamento, el temperamento que tengamos, es importante rendirnos a Cristo, ¿de acuerdo? Eh, Pablo lo dijo muy claramente. Pablo dijo que nosotros debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, porque al final nuestros comportamientos, una cosa es que yo nazca con el temperamento, y como yo les digo, ese es tu patrimonio, con eso naciste, ¿no? No podemos negar, como dirían por ahí, la cruz de nuestra parroquia, pero yo nazco con ese temperamento, pero yo tengo la posibilidad de rendirlo a Cristo.
y de hacer de mi comportamiento, porque acordémonos que el temperamento se va a sumar con el carácter y es lo que va a formar la personalidad, ¿de acuerdo? La personalidad es la unión de estas dos cosas y entonces es importantísimo que lo unamos, ¿de acuerdo? Para someterlo a Cristo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima emisión, el próximo jueves. Por favor, deja tu campanita ahí activada